Buenos días, yo soy el estudiante de enfermería Eduardo Sánchez Morales y el día de hoy voy a hacer mi video del examen semestral de la materia de enfermería médico-quirúrgica impartida por la profesora Elizabeth. Y a continuación vamos a hablar de los puntos que se requiere para este video. ¿Qué se hace en médico-quirúrgica? Pues principalmente debemos aprender cómo es un bulto, qué es un bulto, qué lleva, pinzas, tiempos quirúrgicos, todo lo que tenga que ver dentro de la cirugía. Además de cómo es que se dividen las áreas, que ese es el siguiente tema. Recordemos que médico quirúrgica es una de las materias que debemos de llevar como estudiantes en formación de la carrera de enfermería. Pero no solamente lleva de cómo se hace un bulto o qué es lo que lleva un bulto, lleva cosas más complejas como tipo de pinzas, tiempos quirúrgicos, qué se debe hacer antes, durante o después de de que un paciente entre en cirugía. Recordemos que todos estos problemas o estos esquemas que se debe de llevar ante una cirugía para una cirugía segura o evitar una cirugía contaminada, todo lo debemos saber nosotros como especialistas o profesionales de la salud. Para eso es la materia de médico quirúrgica, para poder saber qué es y cómo se lleva cada uno de estos procedimientos. Recordemos que dentro de la cirugía o dentro del área de cirugía existen distintos áreas, las cuales tienen su función. Ejemplo, el área blanca es donde no debemos de estar eh, con cosas que pueden contaminar la cirugía. El área negra es donde sí, definitivamente, no importa si está contaminado o no. El área gris es donde debe ser con mucha precaución para no contaminar nada. Recordemos que en esa área es donde nos vestimos. Se dividen en distintas partes. Y recordemos que todo es para el cuidado del paciente y en caso de que sea una cirugía contaminada, no contaminar las demás áreas y evitar que todos los gérmenes, las bacterias, los virus se dispersen, e igual que las esporas. Ya que esto puede ser muy peligroso, ya que no sabemos qué tipo de enfermedad tenga el paciente y cómo es que se debe de llevar a cabo. Además de que debe ser lo más limpio posible y evitar contagios a los demás pacientes, a nuestra circulación. Dentro del área roja es donde está todo contaminado. Recordemos que esta área pues no tiene nadie que nosotros podamos contaminar, simplemente debemos estar cuidado para evitar tocar algún objeto que pueda haber estado en cirugía y pues sin querer lo tocamos y de ahí podemos contagiarnos, no solamente a nosotros sino a los demás pacientes. El área, el área azul es la área donde está limpio, simplemente limpio, es donde no está nada desordenado, todo está limpio, todo está ordenado, para evitar pues ciertas que los gérmenes se dispersan o los gérmenes estén dentro de esta área, pero sí, pues regados en las cosas. Y el área verde es la área estéril, el área donde todo está limpio, está ordenado y sobre todo estéril. No hay ningún problema con las cosas de esa área porque pues debe de estar sellada, de estar seguridad, eh, tiene su seguridad, obviamente, y debemos de tener mucha precaución en esa área, ya que podemos llegar a contaminar con cualquier movimiento brusco, con cualquier cosa que no sepamos cómo se ocupa, lo tocamos y pues ya se contaminó. Entonces debemos de tener mucha precaución en esas áreas. Los cuidados preoperatorios, recordemos que los cuidados preoperatorios es toma de signos vitales, que el paciente no tenga ninguna infección, que el paciente esté de salud, pues estable, entre comillas, porque recordemos que si está en cirugía, pues debe de haber un procedimiento, pero debemos de checar que no tenga ninguna infección, y si no se le comunica al médico para que le dé un tratamiento. Eh, los cuidados bueno. Los cuidados transoperatorios son los que nosotros o el médico, el cirujano, el instrumentista y el circulante debe tener demasiado cuidado dentro de dentro de esta etapa, ya que cualquier movimiento o incluso que se cae una pinza la recogen
y, ejemplo, que la lleguen a volver a ocupar, eso ya está afectando la integridad del paciente, es decir, que puede afectar directamente a la salud del paciente y cómo es que se va a desarrollar después. Y el posoperatorio, recordemos que debe de estar en una posición en la cual no haya una broncoaspiración, en una posición donde al despertar de de la anestesia va a querer vomitar y no quiera absorber o no quiera tener una broncoaspiración, y de esta manera tenemos la salud del paciente adecuado. Además de que debemos de estar pendientes cuando haya un movimiento peristálgico para ya decirle al médico, y el médico le va a mandar dieta. Recordemos que estos cuidados son para la eh, salud específica, y sobre todo para que el paciente tenga una mejor recuperación. Dentro de las normas importantes es la norma 004 del expediente clínico objetivos en México. Es decir, debemos de tener todo en orden, debemos de corroborar que el paciente tenga los datos correctos, que no lo hayan confundido con otro paciente. La norma 087 establece los requisitos para la separación, almacenamiento, recolección de material peligroso en los centros médicos. Es decir, ese botecito rojo, que RPBI, eh, todas las agujas, todo el material que se haya ocupado para para un tratamiento clínico o para la cirugía, se debe de poner ahí, y recordemos que esos materiales pues son peligrosos, y más que nada siempre es peligroso porque no sabemos qué tipo de enfermedad tenga el paciente. Por ejemplo, puede tener VIH, nosotros llegamos, lo tocamos, nos pinchamos el dedo y nos podemos contagiar de esa enfermedad. Entonces, esta norma nos dice cómo es que hay que hacerlo, cómo se establece, cuántos días tiene que estar, etcétera. Y la norma 022 eh, uniforman los criterios estratégicas y de teorías. Es decir, en esta nos dice que cómo es que llevamos todo lo que hemos aprendido a la práctica, pero recordemos que de una manera segura, no de una manera incorrecta, ya que si lo hacemos de una manera incorrecta podemos afectar al paciente o a nosotros mismos, ya que eso es peligroso. La recuperación del paciente. Anteriormente debemos de haber aprendido que cuando hay movimientos peristálgicos, cuando ya el médico le indica una dieta. Y recordemos que dentro de la recuperación del paciente, después de una cirugía, debe de haber ciertos aspectos que el médico debe de valorar. Por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético, etcétera. Entonces debe de llevar una dieta controlada, debe de estar constantemente vigilado, tiene que ir a sus revisiones. ¿Por qué? Porque, a ejemplo, algo muy común, que al hacer la sutura y puede haber que el paciente no cuida esa parte, no le importa, puede haber una infección bacteriana. Y esa infección bacteriana, ejemplo, si es diabético, pues le puede afectar demasiado. Entonces debemos de valorar al paciente, debemos de darle información cómo se debe cuidar, qué debe comer, a qué debe comer, entre otras cosas más importantes. Checklist es un formato de esquemas que está ordenado para poder corroborar que toda la información, todo esté en orden con el paciente, además de que todo esto es para tener la seguridad correcta, y que todo esté, pues sí, en orden, y además de en orden, que no tenga alguna complicación. Si tiene alguna complicación, se debe de tratar a la brevedad. ¿Para qué nos sirvió todo esto? A partir de cómo nos vestimos para entrar a la sala quirúrgica y todo eso, nos ha servido para tener una buena administración, y sobre todo que hacer correctamente nuestro trabajo, ya que si nosotros llegamos y no lo hacemos de una manera adecuada, pues puede afectar no solamente a nosotros, al paciente también. Y sobre todo, pues durante las anteriores clases habíamos aprendido un lavado de mano quirúrgico, que es una
técnica muy importante dentro de esta área y cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Eh, sí nos ha servido todas las prácticas, aunque algunas prácticas en equipo yo siento que no fueron necesarias, incluso que los equipos han sido muy irresponsables, pero hemos sobrellevado todo y también hemos aprendido a trabajar en equipo. Sí nos ha funcionado demasiado y espero que en prácticas pues todo lo aprendido sea demasiado fácil y no evitemos regaños de los médicos o que incluso nos corran de quirófano por no hacerlo bien. Y sobre todo con los conocimientos que llevamos, mantener, saber dónde y cuándo actuar para evitar alguna complicación del paciente. Recordemos que el paciente es lo más importante para nosotros.